Pido una esfera azul de protección, mucha energía violeta que circula por el espacio y barre por completo todo lo que ya no necesito, lo suelto y sale por la ventana. Hay un tubo de entrada blanco por donde entra la luz violeta y un tubo de salida en la ventana. Y todo lo que quiero soltar ahora, lo que ya estoy dispuesta a soltar, lo barro por la ventana. Y entonces traigo por el tubo de entrada luz blanca dorada para completar todos los espacios que se barrieron, que se despejaron, que se quedaron vacíos al limpiar. Activamos la flor blanca en el centro del pecho para conectarnos con la energía divina. Nos conectamos con el propio eje y con el eje que representamos todos los que estamos convocados aquí. Y nos conectamos con la red planetaria de luz de todos los seres que están trabajando para la evolución humana perfecta en este momento en el planeta. Hoy vamos a hablar de la disposición a recibir. ¿De qué forma podrías abrirte a recibir? ¿Qué es lo que quieres recibir? ¿Qué es lo que estabas esperando? ¿Qué es lo que estabas pidiendo, deseando? Cuando rezás, cuando pedís, ¿qué es lo primero que pedís? ¿Qué es lo que primero que estás llamando? ¿Deseas la conexión y el despertar? ¿Deseas prosperidad, salud, abundancia? Abundancia de amor. ¿Estás buscando a tu único amor verdadero? ¿Mejorar la relación con tus hijos, los vínculos de pareja? Que avancen tus proyectos, que se liberen los obstáculos. Hay 2 etapas en la oración. Un momento en el que pedimos. La forma de pedir es muy variable. Y hay algunos pueblos que rezan de pie. Y creo que rezar de pie tiene que ver con asumir la propia responsabilidad en la transformación que debo asumir para recibir eso que estoy pidiendo y para despejar y limpiar y pedir perdón por lo que hice mal y para que Dios me permita acceder a eso que estoy pidiendo. Hay otros pueblos que rezan de rodillas, que se postran por completo. Algunos se postran por completo con la frente en el suelo para dar por completo esta imagen interna y externa de entrega absoluta. Algunos incluso la postración la hacen acostándose por completo boca abajo en el suelo. A algunos les gusta rezar boca arriba, estar en su cama o en una camilla cuando toman sanación y pedir desde esa entrega. En realidad, no hay una forma que sea más correcta que otra. Obviamente aquí podríamos armar un debate religioso, pero acuérdense que no estoy hablando de religión. Es decir, no hablo de religión en el sentido de dogma. Sí hablo de ese aspecto de la religión que rescato, digamos, 3 aspectos. La devoción a la divinidad creo que es importante porque no es solamente creer que Dios existe o que la divinidad de algún modo existe o que el universo de algún modo va a proveerme o va a bendecirme, sino que la actitud devocional tiene que ver con un cierto grado de entrega. Entonces vamos a ir hablando de estos distintos aspectos. El primer aspecto es cómo me dispongo a pedir. Y hay un cuento muy hermoso, muy, muy hermoso, que habla de un hombre que el sacerdote decía que este hombre no sabía rezar.
porque el sacerdote tenía, por supuesto, su forma, que había que rezar el Padre Nuestro de tal y tal manera, en tal y tal horario, el Ave María, de tantas veces, con tantas repeticiones, y todas las oraciones estaban muy organizadas, muy ordenadas. Entonces, entra un hombre una vez a la iglesia y el sacerdote lo escucha y le llama la atención, porque escucha que este hombre entra y dice: Dios, Jesús, este soy yo, Juan, reportándome. Y el sacerdote se sentía como llamado a tener que enseñarle. Entonces se acerca y le dice: bueno, veo que no conoces las oraciones que debes recitar y ¿quieres que te las enseñe? Y entonces el hombre, que era un hombre muy, muy humilde, porque no tenía dinero, porque era un hombre que vivía en una situación muy precaria, pero también era un hombre que tenía una gran humildad en su corazón. Entonces dijo que sí, que quería aprender. Y entonces el sacerdote le dijo que viniera al día siguiente y él le iba a empezar a enseñar todas las oraciones, como correspondían y como debían ser. Este hombre hacía muchos años, digamos, toda su vida, tenía aproximadamente unos 40 y algo de años, tenía problemas de salud y de dinero, vivía en una situación terriblemente precaria. Pero él siempre había tenido una fe inamovible en Dios y en Jesús en especial también. Y siempre pedía de esa forma. Siempre, en realidad no pedía. En realidad lo único que hacía era siempre, desde el pequeño, él se sentaba unos minutos y decía: Señor Dios, Señor Jesús, este soy yo, Juan, reportándome. Y lo hacía con tanta devoción, con el corazón tan abierto, que su oración llegaba a la divinidad. ¿Y cómo se supo eso? Porque, bueno, tuvo la mala suerte de tener un accidente y no fue grave. Se lastimó un poco y lo llevaron al hospital. Y él estaba en el hospital, acostado en su cama, y escucha una voz y recibe la presencia de la energía divina. Y Jesús le dice: Juan, este soy yo, Jesús, reportándome. ¿Y cómo se supo esta historia? Porque el sacerdote había ido a visitarlo y tuvo la gracia de ver al Señor y de escuchar las palabras. Este cuento habla de cómo un corazón humilde y devoto puede traer la gracia para sí mismo y para otras personas también. Quizás te viene el deseo de suspirar cuando escuchas esto, de agradecer. La devoción tiene que ver con la apertura del corazón, con esta disposición de entregar mi corazón a la divinidad y aceptar que siento este amor, que este amor es genuino y que quiero entregarlo, que quiero darlo, que quiero que Dios lo reciba. Esa es mi devoción, es entregar ese regalo de mi corazón y tener esa certeza de que va a llegar
a ese lugar donde yo estoy conectando con mi fe. La devoción está conectada con la fe. Y un mudra que ayuda a conectar con la fe, que es que es colocar las manos juntas, pues apoyar los dedos en tu frente. Y luego puedes descenderlas en señal de confianza. Quizás te sirva si sentís que ese aspecto necesita fortalecerse. Entonces está la devoción, la fe, la confianza. Está la forma en que hago el pedido. Si estoy en un proceso en el cual quiero hacerme muy responsable de la co-creación, porque esto también tiene que ver con las diferentes formas de pedir. A veces puedo pedir rogando cuando estoy muy desesperado. Y en ese caso estoy convocando la misericordia divina. Y también puedo pedir desde la co-creación. La co-creación es cuando yo pido haciéndome responsable y sabiéndome un ser multidimensional, poderoso, fuerte, capaz de co-crear con la energía divina. Imagínate, ¿podés darte cuenta lo que significa co-crear con la energía divina? Implica asumir absolutamente tu poder. Por eso nosotros en Vina, en el método Vina, cuando hacemos los giros para despejar la energía, después nos alineamos en el eje y hacemos el pedido de pie, hacemos la co-creación de pie, afirmando muy anclados y muy alineados en el eje lo que queremos co-crear, lo que queremos traer. Y usamos una frase sagrada que es el yo soy. El yo soy es la frase que entregó Saint Germain. Digamos, Saint Germain es el que trajo ese conocimiento de que diciendo la frase yo soy significa que estás asumiéndote como una partícula de esa energía divina, porque Dios es omnipresente y eso significa que una partícula de esa energía divina, a su imagen y semejanza, hemos sido creados y una partícula de esa energía divina habita en nosotros. Algunos lo llaman digamos, a ese punto donde está la energía divina anclada en nuestro ser, se llama el átomo nous y está en el corazón. Algunos dicen que estaría, digamos, en la parte posterior del corazón físico. Ni siquiera estamos hablando del chakra cardíaco. Mirá lo importante que es esto. Que el otro día estábamos hablando de el órgano del corazón, cómo se conecta con el chakra cardíaco, pero en sí mismo el órgano cardíaco tiene una enorme cantidad de poder. Después otro día vamos a hablar más de eso, pero digamos, se ha descubierto que tiene conexiones neuronales el corazón. Bueno, entonces, cuando yo pido desde la co-creación, estoy asumiendo mi propio poder, mi propia responsabilidad, asumo mi deseo con toda la pasión, con todo el amor, con toda la devoción, con todo el poder. Y al alinearme y anclarme en mí, que estoy trayendo esa energía a tierra para que se manifieste en la realidad que estamos viviendo en este momento. Y la confianza hace que yo pueda tener esta fe, esta creencia de que sí va a ser posible y que esta semilla que estoy sembrando va a fructificar. Por eso, como decía Jesucristo, el terreno tiene que estar fértil. Y la manera en que el terreno tiene que estar fértil, observad de qué hablamos. Cuando yo hago jardinería, es mi hobby, así que tengo muchas ideas para darte sobre esto de cómo es la tierra, cómo preparo yo la tierra cuando voy a sembrar. La ablando. Cuando en una maceta la tierra está endurecida, seca, como una piedra, no hay forma de sembrar nada ahí. Hay que ablandarla,
A veces yo la amaso con mis manos, la rastrillo con un rastrillito, ¿no? Le agrego nutrientes, le agrego agua, le agrego algunos elementos que hacen que haya espacio. Las perlitas son eso, como esto de dar espacio para el aire. Entonces, estos elementos son los que yo debo tener en mi tierra. Debe estar abonada con la fe, con la confianza, con la devoción. Debe estar aireada, debe haber espacio, ¿no? Por eso a veces dicen por ejemplo, que hay que despejar la casa cuando uno quiere tener regalos nuevos, comprar muebles nuevos, tener prosperidad, que hay que regalar lo viejo, que hay que soltarlo, porque eso es lo que hace que haya espacio, que haya aire, ¿no? Y también internamente, ¿cómo hago aire adentro para que la tierra sea fértil? Por un lado, lo primero que hay que hacer es borrar los pensamientos. Primero los negativos. Los negativos primero que nada. Tengo, como siempre te digo, muchas meditaciones específicas para cada una de estas cosas que te voy diciendo, así que si no las encontrás, me las pedís, por favor. Bien. Entonces, ¿cómo abro el espacio? Libero la mente. Libero la mente. Primero los pensamientos negativos. La forma más fácil es esto cuando te digo, eso era azul, el tubo de entrada y el tubo de salida. Y hay un ejercicio muy lindo que inventé una vez para unas alumnas que les costaba comprender esto. Y entonces inventé una imagen. Una meditación que inventé yo, Entonces me imaginaba que los pensamientos eran como encomiendas y que iban entonces por un carril, así, por el tubo de salida, como esos carriles que hay en los aeropuertos para las valijas. Y así entonces yo iba poniendo los pensamientos y los ponía en la valija y los entregaba por el tubo de salida que sale por la ventana. Si te sirve esa imagen, puedes usarla. Cuando hablamos de despejar los pensamientos, siempre hablamos de despejar las creencias negativas, los pensamientos negativos y las creencias negativas. Las creencias son mucho más profundas que los pensamientos, porque están conectadas con lo que hablábamos la otra vez, con la memoria celular y con las creencias vinculadas a lo que traemos de la familia, de los ancestros, que esto está mal, que aquello está mal, que esto no se puede, nunca vas a poder, tenés que estudiar abogacía, contaduría, medicina, no puedes ser terapeuta, no puedes ser sanador, no puedes ser artista, bueno, todo eso tengo que soltar. Todo eso, o sea, los pensamientos recurrentes, obsesiones, los pensamientos que andan flotando por ahí. Aurobindo decía que los pensamientos, el gran porcentaje, casi creo que decía como un 80% de los pensamientos no son propios, son pensamientos que absorbemos del entorno, sin darnos cuenta, porque somos inconscientes de eso, justamente por eso es tan importante desarrollar la conciencia del data. Ahora, en estos momentos que estamos todo el día mirando pavadas en internet, absorbemos mucho más que nuestras generaciones anteriores. Nuestras generaciones anteriores tenían por ahí más problemas con las creencias limitantes familiares que los mandatos, ¿no es cierto? Nosotros somos más libres, pero al mismo tiempo estamos todo el día absorbiendo consejos, ideas y estupideces y incluso noticias falsas todo el día. Entonces, mira todo lo que tenés que barrer. Y aparte, no solamente lo negativo, también tenés que barrer los pensamientos, entre comillas, positivos, porque a veces los pensamientos positivos, sin darnos cuenta, también son o falsos, porque nos queremos convencer a nosotros mismos que estamos más delgados de lo que estamos, que hacemos más dieta de la que creemos, que hacemos más ejercicio de lo que pensamos. A veces nos mentimos, entonces a veces esas mentiras piadosas, autoindulgentes, a veces son también, digamos, son aparentemente pensamientos positivos, pero son mentiras, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que soltar todos los pensamientos. En general, lo ideal es que la mente quede lo más en blanco posible.
Es difícil para los occidentales hacer eso, y por eso es que yo invento tantas meditaciones y recursos para ayudarte. Luz violeta, barro los pensamientos por el tubo, encomienda, lo que te sirva. Bien, eso es lo que estábamos diciendo de abrir espacio. También esto que decimos de la generosidad de regalar, lo que no me sirve, de compartir, ¿no? Esto abre también espacio. Y también lo que hablábamos de abrir el corazón, porque abrir el corazón también es manera de abrir el espacio para que mi corazón esté disponible. Entonces, ¿cuándo voy a rezar de rodillas? En general rezo de rodillas justamente cuando necesito fortalecer mi fe y mi devoción. Y soy una persona que estoy, digamos, endurecida. Me doy cuenta que estoy endurecida. ¿Por qué? Porque tengo una mente muy poderosa, muy brillante, que no para nunca, porque soy muy poderosa en la acción, porque actúo y hago cosas y paso por arriba a los demás y no me importa y tengo esa personalidad. Entonces tengo que darme cuenta que ante Dios debo rendirme. Y eso tiene que ver con la devoción, con decir, bueno, yo soy una persona muy orgullosa, pongamos. Y tal vez me va a llevar tiempo. ¿No? Transformar realmente mi personalidad. Pero ante Dios y ante las personas que amo, pero también puedo dejarme caer, ¿no? Dejar caer. Dejar caer quiere decir, dejo caer mi orgullo, porque el orgullo no va a permitir que entre la energía divina en mi vida. Entonces yo tengo que soltarlo al orgullo. ¿Y cómo se manifiesta el orgullo en relación a la fe? Creo que muchas personas que se dicen agnósticas y ateas, perdón, tiene que ver a veces con esto, ¿no? Con este orgullo de decir, yo puedo solo, yo puedo sola, yo hice toda la vida solo, Dios nunca me ayudó en nada, nunca lo sentí, nunca lo escuché, nunca lo percibí, yo hago todo sola, yo siempre las arreglé solo. Por lo tanto, conclusión, Dios no existe. Eso es un poco. Siempre digo, tengo absoluto respeto por los ateos y los agnósticos porque son las personas más éticas que conozco. ¿Por qué son más éticos? Porque están más comprometidos generalmente con la acción social, generalmente, porque como no creen que va a venir Dios, o no creen en nuestra fantasía mesiánica, sienten que tienen que arremangarse y ayudar, y son a veces las personas más solidarias. Y también, como no creen en el más allá, ni creen que hay alguien que va a venir a perdonarlos, se cuidan mucho de cumplir con la ética y con la moral y tienen unos valores extraordinarios. Por eso siempre hablo a favor de los agnósticos y los ateos, aunque yo no soy ni agnóstica ni atea. Ya se dieron cuenta. Pero bueno, esto lo aclaro porque no es que estoy hablando mal de las personas que no tienen fe, sino que estoy diciendo que a veces hay personas que han tenido fe de niños, por ejemplo, y tuvieron una crisis por el dogma de la iglesia, se rebelaron contra el dogma, y eso está perfecto y maravilloso y lo aplaudo la rebeldía contra el dogma, pero ahí se equivocaron a veces y se pelearon también con Dios. O creyeron que Dios les falló, a veces también pasa eso. Creyeron que Dios les falló, por ejemplo, porque perdieron a un ser querido, a veces personas que han perdido a su padre o su madre y ya quedaron enojados con Dios para siempre. Pero eso no es que no creen que Dios exista, lo que creen es que Dios no es bondadoso, creen que Dios es cruel, creen que Dios los abandonó. Entonces hay muchas razones para el ateísmo o para el agnosticismo. Entonces, si alguien de verdad absolutamente está convencido de que esa es su posición, lo respeto absolutamente. Ahora, si en realidad tu ateísmo o tu enojo con Dios o tu dificultad
para comprender cómo conectarte con la energía divina va por otro lugar, va por una herida de tu corazón, por un enojo, por una desconfianza, por una falta de fe o por orgullo. En ese caso, el hecho de orar de rodillas lo que hace es poder trabajar para que internamente, para que caiga ese orgullo, para decir, me rindo. ¿En qué otra ocasión tendría que caer de rodillas o postrarme con la cabeza en el suelo o incluso boca abajo en el suelo? Cuando siento que algo de lo que está pasando en mi vida, que hago terapia, hago meditación, hago sanación, estudio cientos de técnicas diferentes, investigo y no lo logro solucionar. Entonces puede pasar que en realidad haya un factor kármico que no estás teniendo en cuenta y que quizás por alguna cuestión, por una resistencia o porque no era el momento o por lo que sea, no apareció en la sanación. A veces puede pasar que hay un karma oculto fuertísimo y que frena todo, frena y obstaculiza todo. Y hay algo que por más que hagas y por más que te estén ayudando, no se resuelve, no se logra resolver. En ese caso, puedes preguntarte, o puedes preguntar a tus guías internos, a tu yo superior, a tu intuición, si podría ser que hubiera algo kármico en todo esto. En ese caso, es bueno rendirse y pedir perdón desde el fondo del corazón y desde el fondo del alma. Y tirarse al suelo, en este sentido, decir, me rindo, acepto esta encarnación, pido perdón. Aquí también es útil usar las herramientas del Ho'oponopono. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, espíritu, por haberte fallado. Lo siento, mi espíritu, mi alma, por haberme fallado. Recordá que siempre la mayor traición es hacia ti mismo. Entonces puedo rendirme y pedir profundamente, con toda la amargura que llegue, sin asustarme de las lágrimas, pido perdón, lo siento, por cualquier cosa que yo haya hecho que haya causado esta situación, por cualquier cosa, pensamiento, palabra, consciente o inconsciente, intencional o no intencional, en esta dimensión o en otras dimensiones, en esta vida o en otras vidas, que yo haya hecho para causar esta situación, sea para mí o para otros. Pido perdón, lo siento, lo siento, lo siento. Te amo, espíritu, te amo, te amo, te amo. Gracias, gracias por esta oportunidad de sanar, soltar, reparar y sanar esto. Entonces, eso es para situaciones extremas, ¿no? Pero eso puede ser. ¿Cuál es otra forma de rezar? La posición natural de meditación. Estar sentado, la espalda recta, siempre eso es importante, los pies bien apoyados en tierra, las palmas de las manos pueden estar así, con las palmas hacia arriba para recibir, o pueden estar así en la posición de yoga, que se usa comúnmente para meditar, y ahí este espacio va ahí al segundo chakra para que se vaya cargando de energía. Entonces, o también esta otra meditación que es juntando los pies, los dedos. ¿Qué dije juntando los pies?